No existe mejor título que anteceda nuestro nombre que ser llamadas hijas de Dios. Ven conmigo, quiero que conozcas a mi papá. Este es el podcast de Eternamente Hija. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, hermanos, familia. Estamos aquí nuevamente en nuestro podcast Eternamente Hija. Y doy gracias a Dios porque creo que debemos vivir eternamente agradecidos. Hemos sido comprados con precio de sangre, hemos sido diseñados por el fiel y maravilloso artista. Y a lo largo de estos últimos episodios hemos estado dialogando acerca de ese maravilloso diseño. Yo creo que Dios se tomó un tiempo tan especial, tan bello, tan impresionante para crearnos, y en unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llegaron a la conclusión de poder formarnos, soplar vida en nosotros y ahora nosotros vivir con el sumo propósito que es para darle gloria y honra a Él. ¿Y no creen que es un motivo suficiente como para vivir agradecidos? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, saben, hemos estado hablando, yo los invito que si no han seguido la serie, pues ¿qué esperan, verdad? Sigan la serie porque creo que les va a dar como más entendimiento, principalmente por el tema que hoy vamos a hablar. Yo les recomiendo, si no han escuchado los demás episodios de esta serie, por favor, detengan este video, yo los espero aquí y ustedes van a escuchar lo que ya hemos estado hablando, porque hoy voy a hablar de un tema que quizá la mayoría nos incomoda de cierto modo, ¿verdad? Creo que mayormente a las mujeres, ¿verdad? Es algo de lo que no nos gusta escuchar, seamos honestas. En pleno siglo XXI, en pleno año de cambios, creo que lo que menos queremos escuchar es que alguien nos domine o tengamos nosotros que someternos. Pero es exactamente de lo que vamos a hablar hoy a la luz de la palabra. Ojo ahí, porque yo también estoy viviendo este tiempo, yo también he tenido mis luchas con la autoridad y la sumisión, así que no se preocupen, este es un tema que todos y todas compartimos y que en algún momento nos ha incomodado, pero hoy lo vamos a estudiar a la luz de la palabra del Señor y vamos a encontrar como ese refugio y ese descanso en la soberanía de su verdad. Así que, ¿qué les parece? Vámonos adelante con el tema. Vamos a ir al primer libro de nuestra Biblia, de nuestra biblioteca, que es la Santa Palabra del Señor, y vamos a ir a Génesis. Recuérdense que hemos enmarcado ya que la historia de la creación no es una que nosotros debemos obviar, porque al final es una a donde debemos volver para entender y comprender el origen, el diseño y el porqué de las cosas, el porqué de lo que está pasando. Quizá no toda ciencia es cierta, como todo en la vida, pero sí vamos a comprender como algo más allá. Y vamos a hablar de Adán y Eva. Adán y Eva, dos seres humanos que se complementaban. Una mujer que era ayuda idónea, que se sujeta a este liderazgo. Y ese fue exactamente el diseño de Dios. Una unidad preciosa y complementaria. Ojo aquí, estoy diciendo unidad, no individualidad. Entre el hombre y la mujer, ¿pero para qué? Para que funcionaran en armonía. Ese es el diseño de Dios en el principio. Pero ¿qué sucede? El huerto era un lugar de gran y extensa felicidad. Ambos desempeñaban sus roles con alegría y en plena comunión con su Creador. Pero ¿saben qué? Surgió algo. Y es ahí donde llegamos a ese punto. Encuentro a muchos expositores culpando la caída de una forma tan determinante que entonces nos excluye a luchar por una santidad progresiva. Y escucho expositores que excusan el verdadero dote de la gracia
como una premisa para evitar entonces mi compromiso con Dios a la santidad. Y ambos extremos están siendo muy malos. Pero si bien hemos pensado, hablado y dicho muchas veces que este momento donde la Biblia enmarca que la mujer debe estar sujeta a su marido es el resultado de la caída. Pero creo que nos hace falta examinar un poco más, porque en este punto es donde surge la pregunta acerca de la autoridad y la sumisión. ¿Cómo luce esto? ¿Qué implica esta autoridad? ¿Qué es la sumisión? ¿Cuándo surge el término sumisión? ¿Con la creación? ¿Con el matrimonio? Bueno, vamos a escuchar por ahí qué es lo que la palabra nos enseña, porque primero quiero ir al inicio de todas las cosas, al alfa, que es nuestro Dios. Para que haya orden, debe haber una autoridad. Eso ocurre en las familias, en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones, en todo lugar. Debe haber una autoridad. Y tú y yo sabemos que nuestra autoridad suprema es Dios. Dios es nuestra autoridad y como un Dios de orden, Él estableció que las cosas en su creación se lleven a cabo bajo parámetros específicos. En el huerto del Edén, Dios, como autoridad suprema de todo lo que existe, designó a Adán como autoridad en el huerto. Él respondía directamente a Dios. Pero ¿qué pasa? Eva llegó a estar bajo la autoridad de Adán. Ahora, este concepto va más allá del tiempo porque se halla en la esencia de nuestro Dios mismo. Nosotras creemos en un Dios trino, así es. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se interrelaciona de manera perfecta y armoniosa. Creo que nunca en la Biblia se ha mencionado que Jesucristo se puso en contra de la voluntad del Padre o que el Espíritu Santo dijo, oigan, no me gusta el rol que me han asignado, ¿qué tal si lo cambiamos? Nunca, ¿verdad? Porque el Hijo está sujeto eternamente al Padre de manera voluntaria. Así que el Padre, siendo el autor del plan de redención, es el Hijo quien lo lleva a cabo. Y en ningún momento en la Biblia encuentro yo que el Hijo le contradiga al Padre, que es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo Hijo, Padre Dios. Así como el Padre y el Hijo son iguales en cuanto a deidad y en todos sus atributos, vemos por ahí también una distinción en cuanto a sus roles, ¿verdad? Imagínense a qué terreno nos estamos metiendo, a la Trinidad. Pero ¿qué tal si hablamos del hombre y la mujer? Somos iguales en cuanto al valor, pero se nos han asignado roles distintos. ¡Qué golpe!, ¿verdad? ¡Qué golpe para este mundo tan lleno de ideas, opiniones personales, deseos de libertinaje, porque la libertad es otra, deseos de libertinaje, deseos de decidir por sí mismo, y donde tú ves a este y al otro extremo, yo puedo hacerlo todo. Y no digo que las mujeres no podamos hacer cosas fuertes o que quizá hombres en ocasiones lo han hecho, pero no me estoy refiriendo a nada de cosas que hacer, ni a profesiones. Me estoy refiriendo a roles establecidos por nuestro Dios. Así como Dios el Hijo está eternamente sujeto a la autoridad de Dios, el Padre, así planeó Dios que las esposas estén sujetas a la autoridad de sus esposos. Nosotros podemos aprender de esta relación entre los miembros de la Trinidad, que la sumisión hacia una autoridad legítima es una virtud noble. Y yo sé que el mundo te está diciendo absolutamente todo lo contrario. Yo sé que el mundo nos está diciendo no, tú no tienes por qué sujetarte o tú no tienes por qué obedecer. Y entonces vemos a los hijos ir en contra de los padres y a los padres estar en contra de los hijos, y es ahí donde se convierte esto en un golpe épico para la sociedad, porque leemos declaraciones de Cristo mismo
Por ejemplo, en Juan 6:38 diciendo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos en Salmos 40:8, me deleito en hacer tu voluntad. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros llegamos? Y es que la sumisión no es un ahorcamiento o no es una exclusión de los derechos que te competen como ser humano o persona. Esa no es la sumisión. La sumisión es poder morir a nosotros mismos, a nuestra voluntad, y seguir el liderazgo designado por Dios, en este caso, entre nosotros los seres humanos, y las esposas a sus esposos, y los hijos a sus padres, y los colaboradores a su autoridad inmediata, y así sucesivamente. Pero en ningún lado en la Biblia encontramos violencia para que se puedan someter, o encontramos incluso extracción de derechos humanos como persona hacia alguien por cumplir la voluntad de Dios. En ningún momento. Quizás sí derechos, pudiera decirlo yo, muy humanistas, moralistas, porque claro, ¿verdad? Todos los que hemos dicho, sí Señor, heme aquí, hemos muerto a cosas que quizá nosotros pudiéramos verlo a la luz del mundo como un derecho. Claro que sí, pero a lo que yo me refiero es que hacer la voluntad de Dios no es ninguna violencia, no es ningún abuso. Dios no se está aprovechando de ti. Y ese punto es el que quiero llegar. Comprendamos qué es la sumisión. Tenemos que reconocer que no se trata de otra cosa la sumisión, sino más que de cumplir con la voluntad del Padre. Y tu Padre, nuestro Padre, que nos ama con amor eterno, jamás va a querer que tú y yo podamos ser víctimas de un abuso o que podamos ser víctimas de algún tipo de violencia que sea por el mero hecho de involucrarnos a lo que la Biblia nos pide como someternos. Y ahora tú me dirás que no hay violencia en la sumisión, que no hay abuso, pero ¿y entonces qué pasa si yo veo al lado este hogar que está siendo la mujer víctima de abuso sexual, de abuso verbal, de abuso físico? ¿Qué pasa con esto? O sea, y sabes, yo entiendo. Pero si nosotros nos vamos al diseño original de Dios, porque yo en este momento estoy hablando del diseño original de Dios, no estoy hablando de las consecuencias que el pecado trae, estoy hablando del diseño. Por lo tanto, estoy hablando de lo que Dios ha pensado para ti y ha pensado para mí. Podríamos decir que en la creación, al estampar su imagen en nosotras, Dios le dio a la mujer el gran privilegio de reflejar una sumisión que se halla en la relación trinitaria. Pero más específicamente, Dios le concedió el privilegio de reflejar a Cristo y su sumisión al Padre. Ser sumisas no es sinónimo de ser apachadas, de ser opacadas, de ser aplastadas con el pie. No es nada de eso. Ser sumisas a la luz de la palabra, porque no estoy excluyendo casos de abuso o violencia, sino estoy hablando a la luz del diseño real de la palabra de Dios. Es que la Biblia nos enseña que todos estamos bajo alguna autoridad, pero que en el caso de la mujer, esa sujeción viene primero en el contexto de su hogar paterno, donde nace y debe estar sujeta a sus padres. Y luego, si Dios le concede casarse y formar un hogar, una familia, entonces Él le brinda la preciosa oportunidad de mostrar la relación de Cristo y su iglesia en su relación con su esposo, estando sujeta a Él, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y bueno, vamos a entrar en más contexto de este tema en el próximo episodio. Vamos a centrarnos en hablar sobre la sujeción en el hogar, y para eso voy a necesitar la ayuda de Karina, así que no se pierdan el próximo episodio. Señor, estamos aquí
delante de ti. Te amamos y bendecimos tu nombre en todo tiempo. Te damos infinitas gracias porque tú eres nuestro Dios. Y te damos gracias porque tu voluntad es mejor que nuestros planes. Porque una casa no es edificada si Jehová no la edifica. Así que te pedimos que seas tú el que edifiques nuestra vida y el que nos permite ser mujeres sumisas y sujetas a la voz tuya. Te amamos, Jesús. Amén. Queremos bendecir tu vida y expandir el nombre de Cristo. Para más contenido como este, visita en Instagram @eternamenteHija. Dale like y suscríbete a este canal. Comparte nuestro contenido. Dios te bendiga.